más al canal. Muchos de vosotros me habéis preguntado el cómo empecé a leer en inglés y si os puedo recomendar alguna serie de libros dependiendo de los niveles. De que tengo uso de razón y soy pequeña, mis padres siempre han valorado muchísimo el tema de los idiomas, así que cuando a los 4 años comencé educación primaria, en el colegio ya empezaron a darme inglés y al mismo tiempo mis padres pagaron en una academia para que yo pudiera recibir clases extras por las tardes. No es que tuviera mal nivel de inglés, sino que ellos querían asegurarse de que aprendiera inglés de muy buena forma. Lo mismo ocurrió con mi hermana, íbamos juntos a la academia, si no recuerdo mal, los lunes y los miércoles, desde que tuve 4 hasta que tuve 15 años de edad. Una vez que dejé la academia no dejé de aprender inglés porque tuve inglés en el bachiller y después tuve alguna clase esporádica en la universidad. Sin embargo, mi aventura con el inglés no terminó aquí, sino que empecé a consumir inglés a través de otras formas. La mayoría de la música que escucho actualmente es en inglés, en la totalidad de las series de televisión que veo son de habla inglesa, ya sean americanas, canadienses o británicas. Yo las veo o bien en inglés con subtítulos en español o bien en inglés con subtítulos en inglés, todo depende. Y también me pasé el tema de los libros. Por lo tanto, siempre he mantenido una estrecha relación desde que soy pequeña con el inglés, ya sea a través de las clases o a través de otros tipos de medios de divulgación en los que he ido adquiriendo una base para poder comprender el idioma. Seguramente lo que a vosotros más os puede interesar es cuál ha sido mi relación con los libros de inglés. Tanto en el colegio como en la academia de inglés me recomendaron que comprara una serie de libros adaptados por niveles para poder aprender y tener una mayor base en la gramática y de vocabulario. Y así fue como comencé mi colección de todos los libros publicados por Oxford University Press. La colección que tenemos actualmente es bastante extensa y es gracias a que tanto mi hermana como yo fuimos completándolas con las recomendaciones que nos realizaban en el colegio y en la academia, y estos son algunos de los ejemplos que he podido traeros de la librería que tengo en el otro cuarto, y son bastantes. Quiero deciros que en mi caso únicamente he comprado libros de la editorial Oxford por un sencillo motivo. Tienen una serie de cosas que a mí me gustaban muchísimo en estos libros y que os quiero enseñar. Cada uno de los libros por niveles que publica Oxford University Press, aparte de tener el texto de la obra clásica o del libro totalmente adaptados al nivel que corresponde, siempre yendo desde un número 1 hasta un nivel 6, además tiene un glosario en el que incluye las palabras que pueden causar quizá un poquito más de problemas a la hora de comprender el texto. Lo bueno de estos libros es que la definición de esa palabra viene íntegramente en inglés, por lo tanto te van a definir la palabra y tú tienes que sacar el significado por el contexto. Y después incluye un gran apartado con actividades. Yo comencé a leer en inglés gracias a estos libros de Oxford porque estaban adaptados a niveles, por lo tanto conforme iba avanzando en el colegio o en la academia iba aumentando mi nivel y por lo tanto iba comprando nuevos libros, que os voy a enseñar algunos ejemplos de estos libros dependiendo del nivel. Por ejemplo, en el nivel número 1 tendríamos The Phantom of the Opera, también tendríamos Sherlock Holmes and the Blue Diamond. Por ejemplo, en el nivel número 3 tendríamos Frankenstein o The Star Sus. Aumentando nuestro inglés, en el nivel número 4, por ejemplo, tendríamos Lord Jim, que este libro lo compró mi hermana, y The Scarlet Letter. Y en el nivel número 6, por ejemplo, tendríamos Jane Eyre. Ya os he enseñado básicamente el cómo yo aprendí inglés. Yo lo aprendí gracias a estos libros adaptados por niveles y después di un gran paso al empezar a leer novelas con texto íntegro. Voy a daros una serie de recomendaciones sobre tips que a mí me han servido mucho durante todo mi aprendizaje. Lo primero que os recomiendo es comenzar la lectura con estos libros adaptados por niveles. Creo que es una manera muy sencilla de ir mejorando inglés y tampoco supone un gran gasto. El segundo de los consejos que os doy es que no comencéis leyendo una novela excesivamente densa o larga porque os puede desanimar. Las primeras lecturas que hagáis en inglés os va a resultar bastante tediosas porque no estáis acostumbrados a leer en inglés. Lo que hará vuestra mente es leer la frase en inglés y traducirla directamente al español. Esto al principio será algo que no podáis evitar, pero creedme que conforme vayáis leyendo, vuestra mente ya leerá directamente en inglés y no necesitará el traducirlo. El siguiente consejo que os doy es que cuando estéis leyendo una frase, si veis que una palabra no la entendéis, no recurráis al diccionario, porque yo lo que hago es intentar sacar el significado de la palabra por el contexto que tiene toda la frase o el párrafo. El siguiente consejo es que no comencéis a leer clásicos, porque son libros que tienen una gramática anticuada que era muy buena en el siglo XVIII, XIX, XX, pero que ahora ya no se llevan. Por lo tanto, son tipo de estructuras gramaticales que pueden ser bastante complejas de entender y que desesperarán al lector si estáis empezando y habéis decidido comenzar con uno de estos libros. Otro de los consejos que os voy a dar es que si ya habéis terminado de leer los libros por niveles y queréis comenzar con lecturas un poquito más ambiciosas, empecéis a leer un libro que ya hayáis leído en español. El motivo es muy sencillo. Vais a comenzar a leer un libro del que ya tenéis previamente un concepto, tenéis una clave, porque conocéis cuál es el contexto, el desarrollo de los personajes y de los acontecimientos. Obviamente no va a descubrirte nada la lectura de este libro porque ya lo has leído previamente. Lo que te va a permitir es centrarte exclusivamente en lo que es tema de vocabulario y estructuras gramaticales. El siguiente consejo que os voy a dar es que
que comencéis leyendo novela contemporánea. ¿Por qué? Porque son novelas que están ambientadas en el momento presente en el que nosotros estamos viviendo, por lo tanto el tema de la contextualización, las nuevas tecnologías y todo tipo de vocabulario que esté en el momento presente lo vamos a entender. Este tipo de ambientación siempre será más fácil de entender que si nos adentramos en una novela fantástica o fantástica épica en la que puede que el autor vaya a crear su propio vocabulario específico para esa novela. Por ejemplo, la palabra Muggle o la palabra Bogart no están incluidas dentro del diccionario, sino que son palabras que la propia autora ha inventado. Otro de los consejos que yo voy a dar, y quizás ha sido uno de los más importantes que me han permitido el no desmotivarme con el tema de leer en otro idioma, es no marcarme plazos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando comencéis vuestro primer libro en inglés, ya sea adaptado por niveles o una novela con texto íntegro, os va a costar muchísimo tiempo porque no estáis acostumbrados a ello. Recuerdo que la primera novela que leí en inglés fue Harry Potter y me costó unas 3 semanas leerme este libro. ¿Por qué? El motivo es que cuando yo comenzaba a leer en inglés, las 10 primeras páginas de la lectura eran eternas, se me hacía muy complicado, tenía que volver a leer frase tras frase porque no la entendía, pero llega un momento en el que superas esa página número 10 y tu cerebro ya se ha acostumbrado a leer en otro idioma, a leer otro tipo de expresiones, otro vocabulario. A partir de ese momento las páginas van a ir un poquito más rápido. Uno de los consejos que os voy a dar a las personas que estéis comenzando con el inglés es que empecéis con lecturas menos densas, es decir, libros muy breves, muy fáciles y quizá más ambientados hacia el público infantil juvenil. ¿Por qué? Porque quizá la forma de hablar o el vocabulario dirigido al público juvenil siempre será mucho más fácil que el que se requiere para escribir igual una novela fantástica o una novela de misterio o de ciencia ficción. Hasta que he llegado el bloque de tips o consejos que os quería dar para aprender a leer en inglés, yo ahora voy a pasar a haceros una serie de recomendaciones. Voy a recomendaros libros en función de los niveles. Para personas que están comenzando a leer en inglés y que quieren dar sus primeros pasos, yo recomendaría los libros adaptados por niveles. Oxford University Press es muy buena en cuanto a adaptaciones literarias. Si hemos llegado al nivel número 6 y entendemos perfectamente todos los libros adaptados por niveles, es hora de que demos un pasito más. La saga completa de los 7 libros de Harry Potter, las crónicas de Kane o los héroes del Olimpo de Rick Riordan son sagas de libros muy sencillitas que tienen un inglés muy fácil y que pueden ser vuestros primeros pasos en el inglés. Conforme subimos en el nivel de inglés estaría incluyendo ya las novelas contemporáneas. Una vez que ya tengamos el hábito de lectura en inglés y seamos capaces de devorar un libro prácticamente en menos de una semana, podremos aventurarnos en otros géneros literarios como puede ser la ciencia ficción, novela histórica, los thrillers, misterio, etc. Bueno, hasta aquí he llegado el vídeo de hoy. Os he enseñado el cómo yo aprendí a leer en inglés y cuáles son los consejos y recomendaciones que os doy sobre este idioma. Espero que os haya ayudado mucho este vídeo porque de verdad os animo a que comenzáis a leer en otros idiomas si no lo habéis hecho, porque ayuda muchísimo a la mente a mantenerla ágil y sobre todo a mejorar tu nivel de comunicación en otros idiomas. Y nada más, recordar que podéis suscribiros al canal y seguirme en todas las redes sociales. Un besito. Chao. Y al igual que hice el año pasado, hoy os traigo el top 10 de las mejores lecturas que hice durante el año 2014.